Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús puede salvar definitivamente a los que por medio de Él se acercan a Dios, porque vive para siempre para interceder en su favor. Y tal convenía que fuese nuestro sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y encumbrado sobre el cielo. Él no necesita ofrecer sacrificios cada día, como los sumos sacerdotes, que ofrecían primero por los propios pecados y después por los del pueblo, porque lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. En efecto, la ley hace a los hombres sumos sacerdotes, llenos de debilidades. En cambio, la palabra del juramento, posterior a la ley, consagran al Hijo, perfecto para siempre. Esto es lo principal de toda la exposición. Tenemos un sumo sacerdote, tal que está sentado a la derecha del trono de la majestad en los cielos, y es ministro del santuario y de la tienda verdadera, construida por el Señor y no por hombre. En efecto, todo sumo sacerdote está puesto para ofrecer dones y sacrificios. De ahí la necesidad de que también éste tenga algo que ofrecer. Ahora bien, si estuviera en la tierra, no sería siquiera sacerdote, habiendo otros que ofrecen los dones según la ley. Estos sacerdotes están al servicio de un esbozo y sombra de las cosas celestes, según el oráculo que recibió Moisés cuando iba a construir la tienda. Mira, le dijo Dios, te ajustarás al modelo que te fue mostrado en la montaña. Mas ahora a él le ha correspondido un ministerio, tanto más excelente, cuando mejor es la alianza de la que es mediador, una alianza basada en promesas mejores. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio. Entonces yo digo, aquí estoy, Señor. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Alégrense y gocen contigo todos los que te buscan. Digan siempre, grande es el Señor, los que desean tu salvación. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del lago, y lo siguió una muchedumbre de Galilea. Al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, de Jerusalén y de Idumea, de la Transjordania, de las cercanías de Tiro y Sidón. Encargó a sus discípulos que le tuviesen preparada una barca, no lo fuera a estrujar el gentío. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. Cuando lo veían, hasta los espíritus inmundos se postraban ante él, gritando, «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les prohibía severamente que lo diesen a conocer. Palabra del Señor. Queridos hermanos,
Nos podríamos hacer ante la primera lectura de la carta a los Hebreos tomada del capítulo 7, versículos 25 al 8, versículo 6, la pregunta: ¿quería ser Jesús ser sacerdote? La respuesta es clara: no. Jesús no quería entrar en el listado de los sumos sacerdotes judíos. Ahora, él no tenía que ofrecer por sus pecados ninguna ofrenda. Al contrario, él se ofrecía para hacer la voluntad del Padre de rescatar al hombre. Y por lo tanto, aunque el autor de la carta a los Hebreos titula a Jesús sacerdote, da la diferencia. No es como los sacerdotes del templo de Jerusalén, de la religión judía. Por el contrario, es un nuevo sacerdote, basado en las promesas de un acuerdo pactado con Dios para la salvación del hombre. Y entonces, Jesús como sacerdote viene a cumplir un plan de salvación. Por eso dice: aquí estoy para hacer tu voluntad, la del Padre. Y es de rescatar a los hombres para llevarlos a Dios. Y el sacrificio es el mismo, entregándose para convertirse en puente de unión entre Dios y los hombres. De allí que Marcos, en el Evangelio que hoy la Iglesia nos ha proclamado, del capítulo 3, versículos 7 al 12, nos cuenta cómo a Jesús venía gente de toda parte, como va a suceder en Pentecostés, y venían porque querían recibir de Él el favor de la salvación, de la curación, de la liberación. Si bien es cierto que Jesús se había retirado, ya Lucas nos ha advertido anteriormente que los fariseos y los herodianos se han unido para tratar de salir de Jesús. Jesús se va al desierto no solo por huir de esa situación, porque no ha llegado la hora, sino para mostrar todo el sentido del mesianismo, que no es sacerdocio. Jesús es el Mesías, y entonces Él sigue anunciando porque ha venido para hacer el bien. Ahora se ve asediado por muchas personas. El texto original griego dice una barquita que le pide a los discípulos. La barquita son esos mismos discípulos, la naciente iglesia. Siempre en el contexto del Evangelio, cuando encontremos la expresión barca, se está hablando de la iglesia. Los discípulos abandonan la barca de ellos, pero Jesús pide subir a una barquita de ellos. Es desde la iglesia doméstica de la familia donde el hombre es llamado por Dios para seguir a Dios en la gran barca de la iglesia, y Jesús es el portavoz de esa invitación a venir a la iglesia, y desde la iglesia hablarle a la humanidad. Eso es lo que San Lucas nos está presentando en este texto. Y mucha gente quiere acercarse a Jesús, tocarlo, irse encima de Él. Sí, eso fue lo que Jesús hizo en la cruz. Cargó con nuestros pecados, los llevó todos y se sacrificó por nosotros. Finalmente, el texto nos dice que hasta los demonios los conocen. Los demonios conocen a Jesús, pero Él les impide que hable, bien por lo que llaman los estudiosos de la Biblia el secreto mesiánico, bien porque no todo el que dice Señor, Señor lo hace en el Espíritu. Y aunque los demonios reconozcan que Él es el Señor, que Él es el Hijo de Dios, confesión de fe, en los demonios no es válido, porque los demonios no escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, es decir, no hacen la voluntad de Dios. ¿Qué concluimos hoy? Primero, que nosotros tenemos que entender el sacerdocio de Jesucristo y que no es el sacerdocio ritualista, sino el sacerdocio de la alianza nueva y eterna. Y que Dios no se nos manifiesta a nosotros en conceptos rituales, cuidadito. Dios se nos manifiesta en la experiencia de vida de aquellos que buscamos con sinceridad a Dios. Y que Él cura todas las dolencias del cuerpo y del espíritu, cuando el hombre recibe el anuncio con seriedad
de la buena noticia. Que nuestra fe no es un trueque, nuestra fe es una experiencia. No es que Dios me da para que yo le dé, o yo le doy para que Él me dé. No, Dios se nos entrega totalmente encarnado en la persona de Jesús. Jesús viene buscando al hombre y el hombre tiene que escucharlo y seguirlo. A Dios no se le conoce a distancia, a Dios no se le conoce por mediaciones, a Dios se le conoce por la experiencia personal que el creyente tiene. Tampoco es una experiencia de sentimentalismos. Cuidado, que eso entre nosotros abunda mucho. No es porque haya videntes que nos hablen del Señor. Es porque nosotros mismos visualizamos al Señor en nuestra vida, en la intimidad de la fe, allí donde aparece tal cual es Dios en mi corazón. Es imposible descubrir a Dios sin la fe y sin la capacidad de maravillarnos de los hechos de Dios. Fe es creer que Dios me ama y me salva, pero también aceptar que en todas las zonas de mi ser y en todos los rincones de mi existencia, Él está presente en todas mis circunstancias y se compromete conmigo y yo me entrego a Él. Dios no lo vivo cuando traspaso el umbral de la puerta de un templo. A Dios no lo escucho porque otro me hable de Él. A Dios lo escucho porque desde mi fe en mi corazón yo le doy espacio a Dios que me habla. Y entonces lo podré confesar como Señor y Salvador, como el Hijo de Dios, porque yo he hecho su voluntad. De lo contrario, me parecería a los demonios y a esos que Él no conoce cuando le digan, Señor, Señor, déjenos entrar. Que el Señor nos conceda pues en este día meditar esta palabra, vivirla y hacer la experiencia personal de Dios en nuestra vida y en nuestra historia. Y la bendición de Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Feliz día en el Señor.